vamos a entrar de una manera más seria, más amplia en el concepto de la adoración. Amén. Necesitamos llegar a la adoración. Quiero introducir el tema con una escritura en el Evangelio según San Juan, el encuentro del Señor Jesucristo con una mujer de Samaria, que era una nación que estaba en disputa, en enemistad con los judíos, lo que era Jesús. Y Jesús se acercó, Jesús en sus viajes y en el cumplir en el propósito de Dios dijo que le era necesario pasar por Samaria. Y pasó, se detuvo en un pozo y mientras sus discípulos iban a buscar algo de comer, él estuvo en el pozo y vino esta mujer samaritana a buscar agua al pozo y Jesús le puso conversación, cosa que no fue recibida muy agradablemente, pues la mujer le reclamó: ¿por qué me hablas? Si judíos y samaritanos no nos hablamos, como quien dice, no me molestes. Y Jesús le dijo: si supieras quién es el que te habla, me pedirías y yo te daría agua que salta para la vida eterna. Bueno, eso fue suficiente para que ella se interesara y empezó la conversación y en un momento Jesús le dijo: ve, busca a tu marido. Y aquella mujer titubeó y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes marido. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Ella se quedó pasmada pensando: ¿quién es este que todo lo sabe? Y ella misma dijo: me parece que eres profeta. Y como pasa muchas veces, ella trató de satisfacer su curiosidad, ya que tenía tan a la mano a una persona con todas las respuestas para la vida, y le preguntó que dónde se debía adorar, porque ella pertenecía a la nación de Samaria, que era en lo que había terminado a ser una facción del mismo pueblo de Israel, que después que murió Salomón hubo una revuelta y alguien se llevó a 10 de las tribus más al norte de Jerusalén, y allí se empezaron a mezclar con otras naciones y empezaron a adorar a otros dioses, porque ellos se quedaron con el nombre de Israel, y de ahí viene que después empezamos a hablar de los judíos, porque esas 10 tribus se fueron al norte y se quedaron con el nombre de Israel, eran la mayoría, y las otras 2 tribus, como Judá era el mayor, empezaron a llamarse judíos. Y en los tiempos de Jesús todavía esa división existía, y quizás más pronunciada, porque el rey del Israel de entonces, decidió que él no quería tomarse el riesgo de que esta gente bajaran a Jerusalén todo el tiempo a celebrar las fiestas y a practicar la adoración, y de repente su corazón se volviera hacia sus hermanos que estaban allá. Y dijo: no, vamos a empezar a hacer altares aquí, vamos a empezar a adorar aquí. Y esa adoración a Dios no le gustó, y más todavía cuando empezaron a incluir otros dioses y ídolos y demás. Así que había una separación entre esta mujer y nuestro Señor, con el permiso.
Y ella le preguntó, Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿Allá en el norte o aquí en Jerusalén? Y Jesús le dijo, mujer, la hora viene y ahora es en que no se va a adorar ni en esta montaña ni en esta otra, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y afirmó la palabra que leo, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Yo quiero que ustedes sepan que cuando hablamos de adoración, cuando analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta que la adoración fue el centro del conflicto, el centro neural de la caída del pecado del hombre. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les hace un resumen de la caída del hombre y de lo traumático que fue y de las consecuencias funestas de la caída en el pecado, él dice en Romanos capítulo 1, 21 al 25, que el hombre habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Pueden ver este texto? Acuérdense, Pablo está hablando de que el hombre conoció a Dios, pero cayó. Habiendo conocido a Dios, cayó, falló, se perdió, erró al blanco, tomó el camino equivocado. Pero como Pablo lo reduce en esta escritura, como Pablo lo resume, es que él dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y qué es glorificar a Dios? ¿Y qué es darle gracia? Es parte de nuestra adoración. Dice también que cambiaron la gloria del Dios incorruptible para adorar a las criaturas en vez de al Creador. El hombre se perdió. Y dice también que profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Saben? El problema que tenemos cuando desechamos humillarnos, postrarnos delante de Dios como nuestro Creador, como nuestro Dios, nos hacemos arrogantes, nos rebelamos y tomamos una posición en la que bajamos a Dios de su pedestal, despojamos a Dios de sus méritos y nos subimos nosotros. Y nos consideramos nosotros los grandes y los bellos. ¿Recuerdan lo que le dijo la serpiente a Eva en el huerto del Edén? Cuando Eva dijo que no debía comer de ese fruto porque Dios le había dicho que del día que comiera del fruto, ese día moriría. ¿Recuerdan eso?
¿Qué fue lo que dijo la serpiente? La serpiente le dijo, no es verdad. Si fuera boricua dijera, mira para allá. No, chico, dito. No, válgame. Que Dios más exagerado. Él dijo, no es verdad. Por el contrario, si lo comes, vas a ser como Dios. ¿Ve dónde va la cosa? El diablo tiró un puñetazo directamente al corazón de la relación del hombre con Dios. La adoración. Y le dijo, no, súbete tú en el pedestal, reconócete tú mismo, tú misma. Y así cayó ella en la trampa. Y Pablo lo resume aquí diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios y las consecuencias fueron funestas. Porque dice luego el apóstol Pablo, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. El hombre de repente, creyendo que tenía lo que necesitaba, se encontró con que necesitaba a su Dios, pero como lo había desechado, empezó a adorarse a sí mismo, pero pronto se dio cuenta que no tenía los méritos y empezó a buscar otras cosas, los animales, el sol, la luna, la creación, que definitivamente refleja la gloria de Dios, pero no son para adorar. Solo Dios es digno de adoración. Y yo no sé si ustedes se están fijando, nosotros tenemos una situación caótica tratando de recrear la vida y el elemento sexual del hombre está en total descontrol. Pero eso viene de allá. Deshonraron sus propios cuerpos. Si ustedes siguen leyendo a Romanos capítulo 1, van a ver que los hombres entraron con hombres, mujeres con mujeres, dejaron el uso natural por el que no es natural, dice la palabra de Dios. Pero el centro neural de todo este conflicto es que el hombre dejó de adorar al que lo creó. Se perdió la adoración. Cuando hablamos de adoración, cuando analizamos este concepto, entendemos aún más este drama. Hay un extracto, yo traje un extracto que lo tomé de la Enciclopedia Internacional de la Biblia para un breve análisis de lo que era la adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra principal es sasha, que se traduce como postrarse, inclinarse con respeto. Como aparece en Éxodo 4:31, la palabra dice que al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. La palabra se usa para referirse a actos de reverencia, tanto a humanos superiores de alguna manera, como también a los seres sobrenaturales. En resumen, en el Antiguo Testamento la idea de la adoración es la actitud reverencial de la mente y el cuerpo combinada con nociones genéricas de la adoración, obediencia y servicio religioso. La palabra principal en el Nuevo Testamento es proskuneo, que es una palabra que se traduce como besar hacia o
normalmente de acuerdo con la forma de los orientales, de postrarse, besar postrándose sobre el suelo. En este mismo orden, la versión latina Septuaginta lo expresa como postrarse uno mismo. El proscuneo, una vez que estudié el original del griego y las diferentes ilustraciones, dice que es la misma expresión que se usa para cuando un perro lame la mano de su amo. Ustedes ven que eso es una figura de una relación de los caninos con sus amos, que ellos vienen a buscar cariño y le lamen la mano. Así es como nosotros debemos de ir delante de Dios. Pero claro que esto es un conflicto serio con lo que el hombre decidió cuando cayó en pecado, y seguramente mucho más serio con nuestra sociedad moderna, donde todos nos creemos dioses, al parecer. La idea de la adoración en el Nuevo Testamento, continuando con la exposición de la enciclopedia bíblica, es una combinación de actitud reverencial de la mente y el cuerpo, la idea del servicio ceremonial religioso hacia Dios, el sentimiento de admiración, veneración, con menos relevancia de los elementos externos de los antiguos ritos. De todas formas, la idea de adoración tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo debe ser construida no simplemente de las traducciones de las palabras, sino que también y principalmente partiendo de una descripción completa de la emoción y la acción de la adoración, sea de individuos en la privacidad o también de grupo durante los servicios públicos del santuario, del tabernáculo, del templo, la sinagoga, el aposento alto o lugar de reunión. En ese sentido, como podemos ver, hay una profundidad, hay una expansión en el concepto de la adoración que va más allá de la práctica de un rito a una extrema dependencia de una vivencia con el Dios que nos creó. Y en ese sentido, vamos a hablar de lo que es rendir culto, que es otra expresión de lo que es la adoración. Al entender la idea de reverenciar con la mente y el cuerpo, al combinar estas dos cosas con carácter de obediencia, sabemos que eso no es lo que el diablo le vendió a Eva. Sabemos también que a través de la historia hemos observado aberraciones del concepto donde hombres se atribuyen los méritos para considerarse como deidades, algunos de manera manifiesta y otros de manera en términos prácticos. ¿Recuerdan los Césares de la antigua historia que se consideraban ellos que se consideraban como dioses y había celebración del culto al César? El diccionario en línea español define la adoración o el rendir culto como el conjunto de actos y ceremonias en los que se expresa veneración y respeto a un ser divino o sagrado. Tiene que ver con lo formalmente establecido para honrar y venerar a alguien o algo, muy comúnmente en asamblea o congregación y también de manera individual. Estoy tratando de que nos forjemos un concepto claro de la adoración y por eso les traigo
estas informaciones que nos van alimentando y nos van ampliando y asentando en la realidad del concepto de la adoración. Un cuadro precioso en ese sentido se puede observar cuando se restableció el culto en la casa del Señor, cuando subió al trono de Judá un rey que se llamaba Ezequías. Ezequías fue hecho rey de Judá y tuvo que corregir muchas aberraciones y establecer lo ordenado por Dios con respecto al culto o la adoración. Traten de captar elementos mientras yo les leo en 2 de Crónicas capítulo 29, desde el versículo 25. Le voy a leer muchos versículos de las medidas, de parte de las medidas que él tuvo que tomar para restablecer el orden del culto de adoración al Señor. Dice que Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor, con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo habían ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de las trompetas acompañados de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo estaba confundido cuando no conocía a Dios. Yo veía a la gente postrándose en el suelo y poniendo la frente. Y yo decía, pues están locos, esos son ridículos, ¿verdad? Radicales, se les va la mano. ¿Qué hacen? Cuán confundidos y desinformados podemos estar. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar al Señor. El rey Ezequías, el rey, y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas de David y Asaf, el vidente que David y Asaf habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo, ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracias. Así que la asamblea llevó 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos para ofrecerlos en holocaustos al Señor. También se consagraron 600 bueyes, 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos para terminar el trabajo, a fin de que los otros sacerdotes pudieran purificarse, pues los levitas habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes. Se ofrecieron muchos holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones para cada holocausto. ¿Qué les parece este cuadro? Es un cuadro donde habían, número uno, muchos sacrificios, muchas ofrendas, muchas libaciones de animales, mucho derramamiento de sangre de animales como sacrificios, como ofrendas por el pecado.
Se utilizaron los instrumentos, la música, la canción, el poema. Cantaban mientras se iban ofreciendo los sacrificios, el pueblo cantaban las alabanzas, muchas de las cuales nosotros también cantamos hoy día. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas, en momentos se postraban, en momentos cantaban con alegría. Había todo un mar de emociones que subía y bajaba. Se ofrecieron ofrendas de acción de gracias en grandes cantidades. Todo y todos se tuvieron que purificar por los pecados. Todo esto estaba en el rendimiento de culto. Todo eso y más. Y esto es solamente una ocasión, el relato de una sola ocasión. Cuando usted va al libro de los Levíticos, ve toda la variedad de cosas que se hacían para adorar a Dios. Y voy a hacer un breve resumen en un momento. Y es bueno que en la medida que vamos viendo todas estas cosas, recordemos que lo que se hizo en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. El patrón de lo que nosotros luego íbamos a vivir de una manera más perfeccionada por Cristo el Señor. Pero es el patrón que nos introduce a una vida de adoración. Por eso hay muchas cosas de que ya hemos estado mencionando que son parte natural de la vida del creyente y de la vida de la iglesia, porque es de ahí de donde sacamos nuestro patrón. Así que antes de mencionar más detalles sobre los elementos de la adoración, yo quiero que entendamos las razones por las que adoramos a Dios. Y adoramos a Dios por quien Él es. Si ustedes ven en tantas maneras como se habla en la palabra de quién es Dios, creador de los cielos y la tierra. El gran yo soy, el altísimo, el Dios que suple todas nuestras necesidades. ¿Quién es Dios? Es algo que necesitamos reconocer. Porque uno de los problemas que el mundo está viviendo y por lo que el mundo sigue complicándose es porque no acabamos de entender que solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios. Aún yo puedo ser un administrador de su gracia, pero no soy Dios. Aún Dios puede usarte como un instrumento de ayuda para el necesitado, pero no eres Dios. Aún Dios puede darnos la capacidad de construir aviones y barcos y computadoras y cuantas cosas, pero no somos Dios. Se adora a Dios porque Él es Dios. Puedo darle un montón de escrituras, pero yo creo que por razones de tiempo y yo creo que no es necesario definitivamente. Adoramos a Dios por quien Él es, adoramos a Dios por lo que Él hace. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a la otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero hasta lo último del mundo se escuchó la proclamación. El hombre conoció a Dios porque su poder y su deidad son claramente visibles en la creación. Y aún el más terrible de los delincuentes
puede ser impresionado por la belleza de una flor, por la sonrisa de un niño, por la majestad del océano y lo imponente de una montaña. Adoramos a Dios por lo que Él hace. El salmista David decía, díganle a Dios en su momento de alabanza, en su momento de expresión verbal de su adoración, díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras. Aleluya. Eso tiene mucho sentido, mucho sentido. Bendito sea su nombre. Y no solamente lo adoramos por las obras que Él ha hecho, pero especialmente por las obras que ha hecho en mí, por las obras que ha hecho en ti, por lo que Él ha hecho por ti, por lo que Él ha hecho por mí. Bendito sea su nombre. El mismo David le dijo en el Salmo 103, alaba alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, te rescata del hoyo, te da fuerza para que te rejuvenezcas como el águila, te hace justicia y la lista va y va y va y sigue y sigue. Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. En el Salmo 23 Él dice, me llevas a delicados pastos. En la presencia de mis enemigos me pones la mesa. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no tengo que temer mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me ofrecen aliento. Tenemos que adorar a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Aleluya, como dice aquel canto, diga, y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que Él ha hecho en mí. El salmista dijo en el Salmo 40, esperé paciente en el Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y luego puso en mi boca un cántico de alabanza a nuestro Dios. Esto no es asunto de religión, esto no es asunto de política, esto no es asunto de economía, esto es asunto de adorar al que nos creó por siempre y siempre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Esa es la esencia. No es un asunto de venir a empezar como algunos han querido hacer, que quieren venir a empezar a juzgar a Dios como si Él fuera un egotista o una cosa por el estilo, porque, ¿por qué que Él quiere que lo adoren? ¿Por qué que Él necesita que lo adoren? No seas tonto. Por su misericordia tenemos el beneficio, el privilegio de adorarlo y disfrutar en adoración. Y nuestras almas se refrescan, nuestras almas se liberan, nuestras almas van de las tinieblas a la luz. Vamos de la debilidad al poder. Porque nuestro Dios nos sana, porque nuestro Dios nos salva, porque nuestro Dios nos impresiona. El salmista decía en el Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que tengas de él memoria? ¿Por qué te atreves a pensar en mí si yo no significo nada comparado con la grandeza de tu poder y tu verdad? Aleluya. Aleluya. Cuando venimos al Señor con la actitud correcta, empezamos a perder la vergüenza por levantar las manos. Empezamos a perder a entender cómo uno se cae postrado ante el Señor. Le puedes preguntar al profeta Isaías. Dios le dio el privilegio de estar frente a su trono de alguna manera, que no le puedo dar muchos detalles, excepto lo que él da. Y dice que se cayó.
no podía ni levantar la cabeza, no podía hablar, no podía hacer nada. Dios tuvo que mandar un ángel con carbón encendido, pasarlos por sus labios, porque hemos caído en tanta miseria que la misma presencia de Dios puede destruirnos. El pueblo de Israel empezó a decirle a Moisés: ¿por qué Dios no habla con nosotros? Nada más que habla contigo, que venga y hable con nosotros. Yo me imagino que los que estaban era retando a Moisés. Dios les dijo a Moisés: ok, yo voy a ir a hablar con ellos. Lo primero que tienen que hacer, dírsele a todos que se vayan a bañar. Que se bañen, a ver si sobreviven. Nosotros jugamos porque nos consideramos tanto, nos burlamos de que Dios es tan grande y porque hay que estar tan preparado para estar delante de Él. Eso se llama ignorancia y se llama arrogancia, porque nos creemos tanto, sabiendo nosotros lo complejo que es el cuerpo humano. Sabiendo nosotros lo fácil que un germen que no podemos ver nos ha complicado la vida al mundo entero, y todavía no tenemos la suficiente humildad para prostrarnos en reverencia y reconocer que solo Dios es Dios. ¿Se fijan cuál es el problema de la adoración? ¿Se fijan cuál es el problema de la adoración? Se adora a Dios cantando, con la boca, con el corazón, con instrumentos musicales, batiendo las manos, aplaudiendo con las manos, levantando las manos, con voz fuerte, con voz profunda, con gemidos, con oraciones y clamores, con gritos de alegría, dicen los salmos. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, dice el Salmo 47. Con danza. Lamentablemente es una de las cosas que hemos perdido, que nos las hemos dejado robar del mundo. Y el mundo ha creado un tipo, ha deteriorado por completo la realidad de lo que es eso. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, allí no hubo que tocar un pito ni dar una orden. Las mujeres se levantaron, tomaron las panderetas, lo que podían tener en aquel tiempo, empezaron a dar vuelta en círculos y a decir: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, echó a la mar a quien nos perseguía, destruyó al enemigo, nos libró de la mano del cazador. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Que se abran las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Y bailaban y bailaban y bailaban hasta que se les agotaban las fuerzas. Pero ahora nosotros hemos transformado el baile en una forma de expresión de la distorsión sexual que tenemos metida aquí por el pecado. Movimientos provocativos, tentadores, sucios. Cuando no, nos escondemos en una esquinita bien oscura de un sitio que hace mucha bulla para que nadie oiga lo que estoy haciendo, a cometer actos vergonzosos de los que el que no conoce a Dios se siente orgulloso. Muy joven, se me pasó esa doctrina,
Eso es lo que los muchachos del barrio decían. Tú vas a una fiesta es a apretar a una muchacha. Busca a cuál de ellas tú vas a apretar. ¿Dónde estaba Dios en todo eso? Dios estaba ahí, pero yo no lo sabía, yo no lo veía y yo lo ignoraba. Y así el hombre lo hace. Y por eso la iglesia le tiene miedo ahora a la danza. Con Dios están todos los recursos, las fuentes de las fuerzas, las fuentes del aliento, las fuentes de las emociones, de los sentimientos, del amor, de la satisfacción, de la bondad, de la misericordia, la satisfacción por los logros. Y sobre todo, la satisfacción de saber quién sostiene nuestra vida. Adoramos a Dios cantando los elementos de la adoración que se pasan en la transición y por lo que Jesucristo cumplió sobre la ley. Cuando hablamos de la adoración en el mundo moderno o en el Nuevo Testamento, tenemos que hablar de una dinámica con la palabra de Dios. Tenemos que hablar de una realidad, de una vida de oración, tanto en el momento de la angustia como en el momento del clamor, como en el momento de la batalla, como en el momento de la satisfacción. Estamos hablando de ofrendas. Si había algo entre ellos que se manejaban, eran las ofrendas. De tal manera que cuando yo estudiaba para hacer un artículo sobre la adoración y encontraba tanta ofrenda en el Antiguo Testamento y tanta ofrenda por donde quiera, iban a hacer esto, que iba con una ofrenda, esto con una ofrenda, esto con una ofrenda. Yo le dije en un momento al Señor, pero ¿para qué tú quieres tanta ofrenda si tú no lo pones la mano a eso? Hasta que Él me hizo entender que cuando Él dice en Malaquías capítulo 3, me estás robando, Él no lo dice porque Él tenía un problema económico. Él no lo dijo porque le faltaba dinero para arreglar el templo. Él no lo dijo por ninguna otra razón, sino porque eso mostraba que no había honra para Él entre ellos. En el capítulo 1, Dios le dijo, yo los he amado a ustedes. Y entonces ustedes me vienen a preguntar a mí que cómo yo los he amado. ¿Acaso no han visto mi brazo y mi favor en toda clase de circunstancias? Y empieza a decirles, y entonces le dice, y después que yo hago todo esto por ustedes, ustedes no pueden ni siquiera, su corazón todavía no está lo suficientemente rendido delante de mí, más que del dinero. Y en una ocasión Él dijo, tráiganme otro diezmo. Yo dije, wow, tráiganlo al templo y hagan una fiesta con ese dinero. Y dijo, y ustedes van a ver cómo yo voy a poner mi temor en su corazón. Yo quiero que ustedes sepan, el problema de dar para el Señor no es un problema de economía. A Dios no se le acaba el petróleo, ni el oro, ni la plata, ni nada. Él es el dueño de todo lo que existe. Pero cuando nosotros retenemos lo que Él ha establecido para que nuestros corazones sean transformados para bendición nuestra, porque cada vez que usted da,
al corazón le dan un pellizquito, uno se rinde, uno se postra, uno cede al que todo nos lo ha dado. Así que no se equivoquen con ese asunto de ofrendas. Y otros dicen, no, pero yo para que eso tenga como más justificación, yo se lo voy a dar a un pobre o se lo voy a dar a un enfermo. Oh no, lo de Dios no se lo deja a nadie. Yo no digo que no ayudes al pobre y que no ayudes al necesitado de ninguna forma. Dios dice que sí, tenemos que ayudarnos. Pero denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. O vamos a seguir siendo arrogantes, creyendo que vamos a ser igual que Dios sabiendo el bien y el mal, y que me parece mejor que lo que Dios dijo hacerlo de esta forma. Yo sé que yo no soy el papá de todos ustedes y que me puedo quitar la correa y darle una pela para que ustedes hagan lo que yo digo. No. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Me atrevo a decirlo porque es lo que Dios dice. Y el problema del hombre comenzó cuando dejó de hacer lo que Dios dijo. Y la solución nuestra es volver a hacer lo que Dios dijo. Entonces, en la adoración tenemos la palabra de Dios, la oración, las ofrendas, las músicas, las canciones, los poemas, la danza y más todavía, porque la semana que viene todavía voy a hablar de adoración y de una parte importante. Pero mientras tanto, para cerrar, recuérdense que eso no es simplemente un acto ritual. Jesús le dijo a la samaritana que era necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan eso? Dios es espíritu. Tenemos que participar del nuevo nacimiento. Tenemos que dejar que el Espíritu transforme nuestras vidas. Tenemos que vivir en ese umbral de vida, en esa dimensión de vida. Postrados, adorando, sirviendo al que nos hizo, al que es digno de toda adoración. Y aunque seguimos la disciplina del culto porque Él nos los ha enseñado de esa forma, la seguimos. Porque hay muchos que no quieren seguir la disciplina del culto. Hay muchos que quieren ser cabras salvajes andando de monte en monte, sin dirección, sin brújula, sin norte y sobre todo sin seguir las escrituras, sin ser discípulos. Y es una pena porque cuando tú vienes al Señor, Dios da dones y talentos, Dios da gracias que se desperdician y muchas veces se malusan para vicios, por falta de entendimiento y por falta de los recursos que Dios ha dado para que crezcamos y seamos maduros y poderosos en Dios. El Señor dijo, no es simplemente seguir las reglas, y hay que seguirlas, no es simplemente seguir las reglas, pero hay que hacer que esas reglas sean parte de nosotros. Voy a poner mis leyes en su corazón y en su mente. Ese es el pacto de la gracia en el que estamos viviendo. Donde no solamente lo sabemos porque vemos la letra escrita, sino que Dios ha hecho una transformación en nuestros corazones, por lo que sabemos cómo se siente el corazón de Dios. Jesús lo dijo bien claro cuando le preguntaron cuál era el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente.
La adoración es una realidad en la que participa cada simple aspecto de la realidad humana. No solamente la carne, las manos, la cabeza, la boca, los pies, el cuerpo, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, y si hubiera algo más, también. Todo tu corazón, todo tu ser, toda tu mente. Así que termino este mensaje que me ha llevado un poquito más lejos con la palabra a los Hebreos en el capítulo 13 y versículo 15, que dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiese su nombre. Amén y amén. Inclinen sus rostros ahí donde están. Padre bueno, bendito seas. Gracias por alumbrar el camino delante de nosotros. Gracias por despertar el hambre en nuestros corazones. Gracias por romper las ataduras de confusión en nuestras mentes y ayudarnos a entrar a una dimensión de plenitud de vida en nuestra relación contigo. Ayúdanos a ser adoradores. Ayúdanos a tener la satisfacción de entender, de vivir la adoración, de tocarte con nuestros dedos, tocar tu manto, de darte, Señor, con todo nuestro corazón, todo de lo que tú nos has dado. Te pido tu bendición, te pido tu dirección, te pido tu paz y te pido que nos des firmeza, que nos ayude a disfrutar toda la plenitud que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Y en su nombre te lo pedimos. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Dios